Amante Padre Celestial, que moras a las alturas de los cielos, Señor, en este momento. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu, Señor, porque y darte gracias, Señor, porque nos has permitido levantarnos, Señor, porque eres tú quien nos da la fuerza para levantarnos. Nos necesitas a levantarnos, Señor, a darte las primeras horas de este día, Señor. Te pido, Señor, por toda esta programación, por todas las personas que estamos conectadas, Señor, y las que no se han podido conectar especialmente, Señor. Permítele, Señor, que se den un refrigerio a esta hora de ti, Señor. Que esta programación sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, para todos los que estamos escuchando y los que estamos por escuchar, Señor. Te pido, Padre Santo, también por todas las peticiones que se han hecho y las peticiones que se quedan aún guardadas, Señor. Danos el entendimiento de tu palabra, Señor. Bendice a todas las personas que han hecho posible esto, Señor. Y que seas tú siempre el centro de todo esto, Señor. Te lo pido no por mis méritos propios, Señor, sino por los de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Estela. Bueno, en el día de hoy vamos a estar mirando el tema número 7 con el título En la encrucijada de los caminos, y tenemos en la línea al pastor Félix Barrera desde la iglesia de Elgin, Texas, que nos va a traer el tema en esta mañana. Bienvenido, Pastor Félix. Cuando esté listo, el tiempo es suyo. Gracias, hermana Paola. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad en esta mañana, en las horas tempranas de este día, de poder compartir unidos y conectarnos a esta cadena, hermosa cadena de oración, sobre todo comprometiéndonos con Jesús, a serle sobre todo fieles a Él y sobre todo ver su mano poderosa obrando en nuestras vidas. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por darme esta oportunidad, y en esta mañana quisiera compartir este capítulo número 7, que es de suma importancia, y sobre todo en cuanto a las personas que hemos estado estudiando especialmente en esta mañana. Vamos a estar analizando la vida de uno de los grandes hombres que Dios usó para presentar su verdad a través de su palabra. En esta ocasión, pues quisiéramos compartir en esta mañana acerca de Martín Lutero. Me llama la atención sobre todo cómo fue su inicio en su vida. Y vemos que Martín Lutero fue uno de los hombres en los cuales se crió en un hogar pobre, un hogar sencillo, en el cual su padre, más que todo, fue un celoso, ardiente y abnegado hombre que decidió más que todo educar a su hijo para que fuese sobre todo estudioso, se preparase para tener un futuro en el cual pudiera ayudar y sobre todo servir a la humanidad. Es interesante más que todo ver cómo Martín desde muy pequeño nos presenta que fue temeroso de Dios, fue un hombre de su época por el cual Dios realizó una gran obra para reformar a la iglesia e iluminarla. Martín Lutero fue el más distinguido de todos los que fueron llamados a seguir, a guiar a la iglesia de las tinieblas, del papado a la luz de una fe más pura. En esta mañana podemos ver, queridos, que en todos los momentos de la vida de este mundo, de la existencia de este mundo, Dios ha escogido a hombres y mujeres, los cuales han estado dispuestos a presentar la verdad. Vemos que en la infancia de Lutero, los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos, y procuraban sobre todo instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de sus virtudes cristianas. Ellos desde las primeras horas de la infancia de sus hijos estaban dispuestos a educarlos y que ellos conocieran en realidad a un Dios el cual presentaba un amor incomparable hacia la humanidad. Ellos hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y una vida útil. En la escuela a la cual enviaron en su tierna edad a Lutero, fue tratado muchas veces Lutero con dureza, con aspereza. Tanta era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano,
Él se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento, cantando de puerta en puerta y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Las ideas más que todo lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo lo llenaban de pavor, y a veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir y viendo en Dios a un juez inexorable y un cruel tirano más bien que un bondadoso Padre Celestial. En este ambiente, queridos, fue creciendo Lutero, y más que todo vemos que Dios estaba preparándolo desde los inicios. Vemos que él con un esfuerzo abnegado trataba de obtener su sustento para así poder pagar sus estudios y sobre todo poder ser alguien y prepararse intelectualmente. Él tenía sed de saber. El carácter de Lutero era serio y práctico de su genio, le hacía desear más que todo lo sólido y provechoso más bien que lo vistoso y lo superficial. En otras palabras, Lutero era un joven, un adolescente, que investigaba, que buscaba y trataba de buscar más que todo el carácter serio y practicar sobre todo lo sólido y provechoso de esos libros que él podía estudiar. El temor del Señor más que todo moraba en su corazón y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Permanentemente dominado él por la convicción de que dependía del auxilio divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Él decía, orar bien, decía él con frecuencia, es la mejor mitad del estudio. Queridos, qué bueno es que nosotros en esta mañana podemos sobre todo dedicar este tiempo, estos momentos, en estas primeras horas de este día, para poder comunicarnos y orar a nuestro Dios. Sobre todo la oración era algo bien importante en la vida de Lutero. Él hacía de la oración lo primero y más que todo en lo cual él encontraba esa conexión con nuestro Dios. Ahora Lutero muchas veces mientras examinaba los libros en la biblioteca en la universidad, allí donde estudiaba, vemos que en cierto momento encontró una Biblia latina, y él jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones del Evangelio y también de las epístolas que se leían en el culto público, y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Pero ahora Lutero estaba viendo por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia él mezclaba la admiración, hojeó las páginas sagradas de este libro, con pulso tembloroso y corazón turbado leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar, ah, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este. Los ángeles, más que todo del cielo, estaban a su lado, y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes, convencido de que era un pobre pecador. En ese momento, Lutero reconocía más que todo su condición, y vemos que Dios lo estaba preparando para que él pudiese llevar a cabo una gran obra. En primer lugar, vemos que reconoció su condición y decidió servir más que todo a Dios. Él dedicaba al estudio todo el tiempo que le dejaba libre sus ocupaciones de cada día, y aún robaba el sueño y a sus escasas comidas del tiempo que hubiese tenido para darles. Sobre todo Lutero se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. Me llama la atención, querido, cómo esa sed de la palabra de Dios existía en la vida de Lutero, cómo él añoraba esos preciosos momentos de poder escudriñar las Escrituras, porque como dice la palabra de Dios, en ellas encontramos la vida eterna. Saben, fue un estilo de vida el cual llevó a Lutero a tomar grandes decisiones en su vida. Sobre todo vemos por qué dejó que la palabra de Dios, como dice allí el Salmo 190, versículo 105, dejó que la palabra de Dios fuese su lámpara a sus pies y su lumbrera a su camino.
Él hizo de la palabra de Dios su guía en este mundo. Y cuando Lutero creía más que todo que en su vida todo estaba perdido, Dios más que todo le ayudó para poder sobre todo tener un amigo en el cual pudiese apoyarse. Su amigo Staupitz le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y acudir a Jesús el Salvador que lo perdonaba de sus pecados. En lugar de martirizarse por sus faltas, le dijo él: échate en los brazos del Redentor, confía en él y en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó. Queridos, qué hermoso es saber que Dios muchas veces coloca personas, amigos, amigas, sobre todo que Dios coloca para darnos la seguridad de que Dios no nos ha abandonado, que nuestro Dios está a nuestro lado, dispuesto a caminar, dispuesto a fortalecernos y reconocer que Él nos ama, sobre todo que Él nos amó mucho antes de que nosotros hubiésemos pensado en Él, y Él tenía grandes planes para nuestra vida. En esta mañana Dios tiene grandes planes para tu vida, Dios tiene grandes planes para mi vida, pero más que todo, Él necesita que busquemos de Él mediante su palabra. Saben, Lutero fue ordenado más que todo al sacerdocio y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Allí él se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en los lenguajes originales y comenzó a dar conferencias sobre la Biblia. De este modo, el libro de Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Lutero a partir de ese momento decidió llevar esa verdad a miles y miles de personas, sobre todo porque las personas anhelaban escuchar en realidad la palabra de Dios. Más que todo, él en muchas ocasiones, su amigo Staupitz le ayudó más que todo para que pudiera presentar con vehemencia la palabra de Dios, pero más que todo, él confió en Dios y buscaba en su palabra, sobre todo reconociendo que en ella podía encontrar la fortaleza. Más que todo por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que según aseguraban había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Un día Lutero también pasó por este lugar, y mientras él estaba subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras como trueno repercutieron en su corazón: el justo por la fe vivirá. Se encuentra allí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Cuando Lutero escuchó estas palabras, en ese momento él se puso de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. En este pasaje bíblico nunca dejó de ejercer poderosa influencia en su alma. Lutero reconoció que en realidad el justo vivirá por la fe. Y después de su regreso a Roma, recibió Lutero, más que todo en la Universidad de Wittenberg, el grado de doctor en teología. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse a las Escrituras que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. O sea que, más que todo, Lutero decidió ser fiel a Dios y no callar mientras Dios le diera vida, mientras él pudiera presentar la palabra de Dios. Lutero denunció el estudio de aquellas disciplinas no solo como inútil, sino como pernicioso, y trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas de los filósofos y de los teólogos, y de hacer que se fijasen más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Más que todo, Lutero hizo de la palabra de Dios lo principal en su vida, y de esta forma la expuso ante miles y miles de personas. Pero como podemos y hemos venido estudiando en los capítulos de este hermoso libro, la luz y las tinieblas no pueden conciliarse.
Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había dicho: no vine a traer paz, sino espada, según allí Mateo capítulo 10, versículo 34. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la Reforma: no me conducía a Dios, sino que me impedía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo. Quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. La iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas juntos a los altares y llenaba el aire la gritería de los que compraban y vendían indulgencias. En este medio, más que todo, Lutero llegó, pero le llegó más que todo para presentar lo que la palabra de Dios presenta, más que todo presentar lo que en realidad Dios desea entregar y Dios regala a la raza humana. La doctrina de las indulgencias había encontrado opositores entre los hombres incluidos y piadosos del seno mismo de la iglesia de Roma, y eran muchos los que no tenían fe en acertos tan contrarios a la razón y a las escrituras. Ningún prelado se atrevía a levantar la voz para condenar el inicuo tráfico, pero los hombres empezaban a turbarse y a inquietarse, y muchos se preguntaban ansiosamente si Dios no obraría por medio de alguno de sus siervos para purificar su iglesia. Pero más que todo ya Dios tenía una persona preparada, y esa persona era Martín Lutero. Era un hombre que durante mucho tiempo estuvo más que todo buscando de Dios, estuvo más que todo escudriñando las Sagradas Escrituras, y en ellas se encontró lo que Dios en realidad deseaba entregar a la raza humana. Vemos allí que Lutero más que todo inició esta gran tarea de poder proclamar en realidad lo que Dios quería presentar a este mundo. A pesar de ser movido Lutero por el Espíritu de Dios para comenzar la obra, no había de llevarla a cabo sin duros conflictos. La censura de sus enemigos, la manera en que falseaban los propósitos de Lutero y la mala fe con que juzgaban desfavorable e injustamente el carácter y los móviles del reformador, le envolvieron como ola que todo lo sumerge, y no dejaron de tener su efecto. Pero Lutero había abrigado la confianza de que los caudillos del pueblo, tanto en la iglesia como en las escuelas, se unirían con él de buen grado para colaborar en la obra de reforma. Más que todo, Lutero en ningún momento pensó que estaría solo. Me recuerda bien a mi mente el momento en el cual el profeta Elías pensó que allí, cuando pensaba que estaba él solo y adoraba a Jehová él solo, vemos que Dios mismo le presentó y le dijo: tú no estás solo, hay más de 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y saben, queridos, este mismo sentir lo tuvo también Martín Lutero. Él sobre todo reconoció que él no estaba solo y que Dios iba a proveer para que esta luz que estaba comenzando pudiera permanecer y que muchas personas conocieran el plan de redención que Dios tenía para la raza humana. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces preguntándose si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la iglesia. ¿Quién era yo?, escribió él más tarde, para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra. Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 2 primeros años, y en qué abatimiento, en qué desesperación caí muchas veces, pero no fue dejado solo en brazos del desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la esperaba de Dios solo, y aprendí así a confiar sin reserva en los brazos del Todopoderoso. Saben, queridos, Lutero reconoció que él estaba en los brazos del Dios Todopoderoso, que Dios guiaba sus pasos y él estaba dispuesto a conducirle en su caminar. Mientras que los enemigos apelaban a las costumbres y a la tradición, o a los testimonios y a la autoridad del Papa
Lutero los atacaba con la Biblia y solo con la Biblia. En ella había argumentos que ellos no podían rebatir. En consecuencia, los esclavos del formalismo y de la superstición pedían a gritos la sangre de Lutero, como los judíos habían pedido la sangre de Cristo. Saben, queridos, Lutero más que todo decidió permanecer firme, permanecer fiel a lo que la palabra de Dios presentaba. Él decidió sobre todo reconocer de que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios real que está dispuesto a guiar a aquellos que buscamos mediante su palabra aquellas verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. En aquel momento, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios en su providencia mandó también a un amigo, el cual se llamaba Melanchthon, a Wittenberg, un joven aún modesto y reservado, y tenía Melanchthon un criterio sano, extensos conocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos todos que combinados con la pureza y rectitud de su carácter le granjeaban el afecto y la admiración de todos. Su brillante talento no era más notable que su mansedumbre. Muy pronto fue discípulo sincero del Evangelio, a la vez que el amigo de más confianza de Lutero y su más valioso cooperador. Su dulzura, su discreción y su formalidad servían de contrapeso al valor y a la energía de Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorizó la reforma y estimuló mucho a Lutero. Ahora más que todo, Lutero sabía que Dios había escogido una persona, a un amigo, el cual estaría a su lado, el cual no le abandonaría, y más que todo, Lutero con más vehemencia decidió seguir adelante con esta obra que había comenzado. Más que todo, Lutero estaba dispuesto a seguir hacia adelante. En muchos momentos en los cuales se presentó, le decían que se retractara de lo que él estaba haciendo. Pero Lutero sabía el Dios en el cual él creía. Sabía más que todo que Dios tenía un plan con él. Y ese plan, él con la ayuda de Dios lo llevaría hacia adelante. Vemos aquí que Lutero decidió seguir hacia adelante. Momentos de ansiedad y de solemne oración eran aquellos en los cuales Lutero buscaba de Dios. Vemos allí que él, cuando llegó un momento en el cual le pedían que se retractara, pero él decidió seguir hacia adelante. Dice que llegando a una pequeña puerta allí en la Universidad de Wittenberg, él practicaba en el muro de la ciudad. Le fue abierta y pasó en su guía sin impedimento alguno. Y viéndose ya seguro fuera de la ciudad, los fugitivos apresuraron su vida, y antes que el legado se enterara de la partida de Lutero, ya se hallaba fuera del alcance de sus perseguidores. Satanás y sus emisarios habían sido derrotados. El hombre a quien pensaban tener en su poder se les había escapado, como un pájaro de red del cazador. Más que todo, Lutero había podido salir de acá, de este lugar, en el cual le estaban haciendo presión, en el cual querían detener la obra que él había comenzado. Pero, querido, quiero decirte en esta mañana, cuando Dios decide hacer una obra, nada ni nadie puede detenerla. Dios está dispuesto a tomar el control, porque Dios más que todo es el originador, es el que envía su espíritu, es el que envía sus ángeles para que podamos llevar hacia adelante esta obra. Martín Lutero salió seguro de que Dios le guiaría en cada momento y en cada lugar que presentaba la palabra de Dios. Lutero estaba seguro de que el Espíritu de Dios le guiaba. Saben, Lutero había decidido seguir a Dios y presentar su verdad tal y cual lo presentaban las Escrituras. Vemos que Lutero, más que todo, decidió serle fiel a Dios, y el conocimiento de las Sagradas Escrituras le ayudó para llevar a cabo esta obra. Y no solo de todas partes de Alemania, sino que hasta los otros países acudían estudiantes a las aulas de la universidad. Y vemos allí que aún allí Lutero decidió buscar de Dios. Al igual que Pedro, más que todo en su tiempo, decidió también colocarse en las manos de Dios.
Como dice allí la palabra de Dios, más de 3,000 personas conocieron la gran verdad del Evangelio. Saben, queridos, en esta mañana yo quiero decirte que no tenemos nada que temer. Aún en este tiempo, Dios ha escogido a hombres y mujeres para que podamos sobre todo llevar esta verdad. Los escritos de Lutero y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza y Holanda. Llegaron ejemplares de sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia. Miles de creyentes despertaban de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe. Saben, queridos, muchas personas fueron iluminadas e inspiradas para recibir este maravilloso mensaje. Quiero decirte en esta mañana que Lutero fue usado por Dios. Por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe, que él mismo enseñaba y sostenía, había sido expuesta por el reformador bohemio. Todos hemos sido husitas, dijo Lutero, aunque sin saberlo, Pablo, Agustín y yo mismo. Y añadía, Dios pedirá cuentas al mundo, porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y la quemaron. O sea, en otras palabras, él presentaba esa verdad. Este llamamiento que Dios había hecho mella en su vida y él estaba decidido a llevar hacia adelante esta gran obra. Querido hermano, hermana que me escuchas en esta mañana, más que todo Lutero decidió serle fiel a Dios, decidió servir a Jesús de todo corazón. Y vemos allí que él, al presentarse en un llamamiento que se dirigió a Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania, en pro de la reforma del cristianismo, decía refiriéndose al Papa: es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo, ostentando una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecerse al pobre Jesús o al humilde Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo, mas Cristo, del cual se jacta ser el vicario, dijo: mi reino no es de este mundo. ¿El reino de un vicario se extendería más allá que el de su Señor? Hablando de las universidades decía: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a aplicar las Escrituras santas y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. O sea que Lutero, en otras palabras, decidió hacer de la palabra de Dios lo primero y lo más importante en su vida. Pero, querido, quiero decirte en esta mañana que al final Lutero pudo llevar a cabo esa obra. Él decidió colocarse en las manos de Dios y Dios le usó para llevar esa palabra de verdad. Vemos allí que a pesar de que el enemigo decidió de luchar contra él, vemos allí que Lutero siguió hacia adelante. El Papa había amenazado a Lutero con la excomunión si no se retractaba, y la amenaza se cumplió. Se expidió una nueva bula para publicar la separación definitiva de Lutero de la Iglesia de Roma. Se le declaraba maldito por el cielo y se incluía en la misma condenación a todos los que recibiesen su doctrina. La gran lucha se iniciaba de lleno. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Hay una verdad, queridos, que debemos de presentar a un mundo. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares, propios del tiempo en el que viven y según las circunstancias de que estén rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día, la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero.
Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Y los que imparten hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Jesús había dicho a sus discípulos: si fueseis del mundo, el mundo os amaría como a cosa suya, mas por cuanto no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por esto os odia el mundo. Acordaos de aquella palabra que os dije: el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. Queridos, en esta mañana yo quiero exhortarte y decirte que el mismo espíritu que guió a Martín Lutero es el mismo espíritu que está dispuesto hoy a obrar en tu vida y en mi vida. Es el mismo espíritu que está dispuesto a que nosotros hagamos de la palabra lo primero y lo principal en nuestras vidas. Yo quiero exhortarte en esta mañana para que busquemos de nuestro Dios de todo corazón. En cada página de su santa palabra podamos encontrar el mensaje que Él quiere transmitirnos. Y así como Lutero y muchos hombres y mujeres más, podamos decidir permanecer fieles aunque los cielos se desplomen. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te conduzca en este día y que su presencia te guíe y te dirija desde ahora y para la eternidad. Dios te bendiga y que la paz del cielo sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Félix. Que Dios le siga bendiciendo. Gracias Amén. por su participación. Bueno, quiero recordarle a los hermanos que estamos orando todos los días a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Lo estamos haciendo a nivel grupal. Así es que todos los días estoy viendo a Facebook, poniendo la información. Si nos pueden seguir, por favor, para hacer la cadena de oración, se lo agradecería mucho. Y recuerden que estamos ayunando todos los días. Quizás no todo lo estamos haciendo, pero agradecería la colaboración y la participación de los que más puedan. Así es que le voy a pedir al pastor Félix que si nos puede dirigir en oración para concluir con este día. Sí, oremos todos. Padre de amor, gracias te damos en esta hermosa mañana, porque sabemos, oh Padre, que a través de los tiempos has tenido hombres y mujeres en los cuales has confiado tu palabra. Gracias, oh Padre, porque en esta mañana nos das la oportunidad de poder acudir ante tu presencia y saber que eres el Dios que ha obrado en el pasado, el Dios que sigue obrando en el presente y que seguirá obrando por la eternidad. En esta mañana, Padre, quisiéramos encomendar cada persona conectada en esta mañana. Queremos colocar también cada petición que se ha presentado. Y ayúdanos, oh Padre, para que en este día podamos una vez más comprometernos con Cristo Jesús. Que podamos, oh Padre, asidos de su brazo poderoso, prepararnos para que ese día glorioso, cuando Él se manifieste, podamos estar listos para alabarle y glorificarle por la eternidad. Permite, Padre, que su palabra pueda ser nuestra guía, pueda ser nuestra lámpara, y que ese día glorioso podamos disfrutar a plenitud de esas grandes enseñanzas que nos dejaste, de esas grandes enseñanzas y promesas que has dejado a cada uno de tus hijos. Condúcenos, oh Padre, en este día y ayúdanos a caminar unidos a Jesús y que en el nombre de Jesús podamos ser más que vencedores. Lo pedimos, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.